Y este es lo que pasa en Chile, en el cercano Chile. En el cercano Chile la calificación energética es algo de voluntario, o sea, quien quiere puede certificar energía, puede pedir la emisión, el cálculo del certificado energético de la propia vivienda. Y en Europa, digamos, somos más extremos, es obligatorio. Esta obligación lleva a la necesidad por cada compra-venta inmobiliaria, aunque fuera solo un alquiler, la producción de estos certificados. Esto nos permite, como le comentaba anteriormente, nos permite de diferenciar los edificios. Edificios energéticamente más performantes tendrán un valor distinto, un valor de mercado mucho más alto, y edificios que están construidos según, digamos, estándares o subestándares de calificación energética tendrán un valor más bajo. Entonces la gente, los dueños, los propietarios, las empresas, los emprendimientos estarán, digamos, incentivados a construir de forma ecoeficiente. ¿Por qué? Porque imaginamos, en la misma manzana, en la misma cuadra, podemos tener dos edificios ubicados en el mismo lugar, pero construidos de forma distinta. El edificio más eficiente tendrá más valor y el edificio o la vivienda menos eficiente tendrá un valor distinto. Entonces será el mercado, en este caso, a incentivar una forma de construir ecoeficiente. En este caso, eso es un certificado del Chile. Aquí vemos un requerimiento de energía, estamos hablando de kWh metro cuadrado año. O sea, por ejemplo, un edificio, como lo comentaba anteriormente, en la misma cuadra, dos edificios, dos departamentos, imaginamos, ubicados en el mismo lugar. Si un departamento tendrá una calificación de tipo A, sí o sí tendrá un valor distinto respecto a un edificio ubicado en la misma manzana, en la misma cuadra, pero con una calificación de tipo G. O sea, el edificio A necesitará una cantidad de energía menor por metro cuadrado respecto al edificio en clase G. Y este es un medio, por ejemplo, aquí tenemos un edificio que necesita de 271.9 kWh metro cuadrado año, está calificado en clase A, este es en Chile. Entonces, el sistema de calificación energética nos entrega un estándar, según la cual, y evidentemente una base de cálculo compartida en el mismo país, por lo cual todos los profesionales tendrán que calcular bajo una norma, y los edificios podrán ser comparados según la unidad de medida más común para los edificios, que es el metro cuadrado. Dejo la palabra a la... Primero, una consulta, eso Sí. de ser más eficiente cuando está en el nivel A, dice que tiene mayor beneficio. ¿El beneficio es que el Estado por el bono de carbono le apoya o beneficios? Los beneficios son los beneficios, eso es una pregunta interesante. Los beneficios son para el medio ambiente, o sea, un edificio construido bajo una calificación de tipo A necesitará de una cantidad de kWh de energía primaria menor respecto a un edificio. ¿Qué es la energía primaria? La energía primaria es la energía que ha sido producida según formas convencionales, o sea, gastando combustibles fósiles. Entonces, imaginamos de utilizar un ejemplo muy sencillo. Vamos a utilizar un edificio que utiliza energía eléctrica, trayéndola desde la línea de transmisión nacional. Tendrá cada kilowatthora que gasta de tanto de energía eléctrica cuanto de energía térmica, porque después la base de cálculos van a mezclar las dos cosas, pero un kilowatthora generado según forma convencional necesita, hacemos un ejemplo, se llaman PET, o sea,
por ejemplo, va a generar como impacto en el medio ambiente 1 metro cúbico de dióxido de carbono. ¿Okay? El mismo edificio de costado, como dije anteriormente, que en lugar de traer energía desde la línea eléctrica nacional, que tiene un impacto calculado según los IGRMI, ¿okay? Decide no, el emprendedor dice no, yo quiero traer la energía con paneles fotovoltaicos. Bien, la energía eléctrica que yo estoy generando para mi necesidad, en este caso, estará produciendo algo que impactará mucho menos el medio ambiente. Entonces, según la base de cálculo, este kilowatt hora que yo voy a necesitar impactará en el medio ambiente, sino 1 metro cúbico, 1/10 de metro cúbico, o 1/100 de metro cúbico, porque la energía que yo estoy produciendo no ha sido producida utilizando un combustible fósil. El beneficio es este. Pero, evidentemente, hay que hablar también de beneficios económicos. Lamentablemente la plata es la que mueve el mundo. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en Italia, en general en Europa, ¿quién construye? ¿Quién decide de poner paneles fotovoltaicos? Recibe un incentivo fiscal. O sea, ¿cuánto estás gastando por tus paneles? $100, $1000. Yo, estos $1000, en 5 años, por ejemplo, en Italia pasa así, te voy a devolver el 50% de la tu inversión. Entonces, todos los emprendedores dicen, cuando empiezan a hacer un plan económico, pueden pensar bajo esta forma. Si yo puedo invertir, evidentemente, una plata inicial, en 5 años recibo un beneficio fiscal. Y en mi departamento vale una vez en media el departamento de Pedro, que al revés ha decidido de traer energía desde la línea eléctrica nacional. Entonces, se pueden hacer esos balances. Una consulta, y en la diferencia de precios, o sea, por ejemplo en Italia, la gente ya se acostumbró a poder pagar mucho más con un edificio que sea rentable con energía. Sí. Bueno, pasó al revés en Italia. Pasó que los edificios construidos según un estándar alto dictaron el precio del mercado. Entonces, al revés, todos los edificios que en el mismo plazo de tiempo se encontraban con una certificación energética más baja, bajaron el valor de mercado. ¿Entiendes? El estándar fue dictado desde el nivel energético, el nivel de calificación energética más alto. Normalmente un estándar D, A, B. Entonces, en el mismo tiempo, cuando se empezaron a construir edificios energéticamente eficientes, todo lo que habían sido construidos en los años anteriores bajaron el mercado. Entonces se generó un volano económico importante, porque los viejos dueños se encontraron a tener un edificio que se bajó de valor de mercado de forma muy rápida. Entonces, ¿qué hicieron? El Estado emitió incentivos para que quien tenía un edificio viejo, ¿okay?, pudiera mejorar energéticamente cambiando el tipo de calefacción. Entonces, él pudo mejorar energéticamente, se encontró en la condición de poder mejorar energéticamente su edificio invirtiendo plata. Imaginando cambiando una caldera. Yo cambio una caldera, invierto €2000, $2500 tal vez, y en 5 años puedo recaudar la mitad de mi inversión. Entonces se genera un proceso virtuoso en el cual todos, para tener alto el valor de mercado de su propia vivienda, tienen que invertir plata. Ese es el proceso virtuoso, evidentemente porque la calificación energética es obligatoria. Entonces, si yo quiero alquilar un departamento o vender, tengo que tener ese certificado, si no, no lo puedo vender. Ahí ya viene la influencia del Estado también. Evidentemente. Sí, digamos, la presencia del Estado y la obligación, si de una parte puede ser molesta, de la otra genera una necesidad. Una obligación genera siempre una necesidad.
en este caso virtuosa. Sí, de hecho lo que decía el ingeniero es absolutamente lo que pasó. Cambió totalmente el mercado inmobiliario en Italia, en España, en Alemania también, en el sentido que se vendían más los departamentos más caros, ¿no? Absurdo, pero eran más caros, pero ¿quién compra un departamento así? El otro beneficio, ¿cuál es? Es tu recibo de la luz, que puede ser muy, muy bajo, o del gas. Con el problema también, ¿no? Nosotros en Italia tenemos, también en Perú, ¿no? Lo tienen, ahora vamos a ver también este tema. Temperaturas más rígidas, entonces la calefacción es un gasto bastante alto, ¿no? En una vivienda, imagínense en un hospital o en infraestructuras grandes. Entonces, quien construye con una calificación energética alta, el constructor invierte más, ¿no? Como plata, pero tiene un retorno porque vende más su edificio. Pero quien lo compra y quien lo vive tiene dos beneficios. Uno es que por la vida de este edificio o de esta vivienda gasta menos. Y el segundo es que tiene un confort térmico que si no, no tendría. De hecho, ¿qué pasa? La ecoeficiencia producir más con menos, ¿no? Reducir el consumo energético en climatización y mejorar el confort térmico. Los problemas de los edificios tradicionales los conocemos todos, ¿no? Entonces, la humedad, demasiado calor en verano o frío en invierno, ¿no? Miramos ahora lo que está pasando en esta sala. En una sala grande, con el hecho que no tiene coibentación, a pesar que estamos en Lima, entonces el clima no es rígido, pero estamos todos acá, no en un confort térmico. ¿No? ¿Correcto? Y eso pasa en nuestras casas acá en Lima. Todo en nuestras oficinas. Trabajamos así, con casacas. ¿Por qué? Porque no tenemos un confort térmico. Entonces, hay una ley, la EM 110, confort térmico y lumínico con eficiencia energética, que es una ley peruana, no es una ley chilena, italiana, europea. Pero que pocos conocen. Y lo que la conocen, no la aplican. Y esta ley toma la división de las 9 zonas bioclimáticas del Perú, 9 áreas bioclimáticas, donde cada una con sus características tendría que construirse en una manera diferente, en cada zona. De hecho, en todas las ciudades grandes del Perú se toma como referencia la construcción de Lima. Cuando Puno, Arequipa, Cusco tienen un clima completamente diferente. Entonces la construcción tendría que ser completamente diferente. Pero eso no se hace, y esta es una ley peruana. Estas son las nuevas áreas bioclimáticas, y esta es la transmitancia térmica de paredes, techos y piso. ¿Qué es la transmitancia térmica? La transmitancia térmica es lo que después se tiene en consideración, hay un cálculo muy sencillo para llegar a esta, es la suma de la resistencia de los materiales que hacen una pared o un piso o un techo. Y este valor, el límite máximo que se tendría que alcanzar, te permite, si tú tienes un valor más bajo, significa que tu vivienda es más hermética. Entonces tienes un confort térmico mejor, gastas menos de luz, gastas menos de gas, gastas menos en general y vives mejor dentro de tu ambiente. O, como siempre digo, aprendemos, ¿no? Ustedes que son ingenieros civiles, a pensar en grande, entonces infraestructuras grandes. Imagínense con una infraestructura que de verdad tenga una coibentación, un envolvente térmico que respecte este tipo de transmitancia térmica, estos coeficientes, sí que se puede ver la diferencia, sea como uno vive o trabaja dentro del lugar, sea en los recibos de pago de la luz y del gas. Miren cómo son diferentes entre las diferentes áreas, porque claro, porque en la zona costera o en Lima, las paredes podrían ser construidas con poco aislamiento, ¿no?
no ninguno como se hace ahora, porque toda la humedad que tenemos en las casas es debido a esto, a la falta total de este tipo de cálculo. El cálculo del balance energético del envolvente térmico. Entonces, hay que considerar, nosotros, los profesionales, hay que considerar lo que compone el envolvente térmico, que son si es de concretos, el ladrillo, el aislamiento que va al interno, en la fachada, dependiendo si es una construcción nueva o es una construcción antigua, el tipo de vidrio que tenemos que poner, el tipo de techo, el tipo de piso. Entonces hay que estudiar, ¿no? Porque de hecho en los otros países se hace así, hay un cálculo que se hace inicialmente, entonces en el anteproyecto, donde se estudia el área, la zona climática. Entonces, ¿qué tengo que respetar en la zona climática? Tengo que respetar este coeficiente de transmitancia térmica. Entonces, decido, en base a este tipo de coeficiente, qué materiales tengo que usar para lograr mi confort térmico, para lograr mi objetivo. Entonces, si el constructor construye así, va a tener claro que es una cosa que nosotros, por eso que lo estamos haciendo, promoviendo como curso, para que todo el mundo peruano se entere que hay otro tipo de construcción. Claro que no es fácil, ¿no? Viendo las construcciones fuera de Lima. Pero tenemos que, por lo menos, las construcciones en los distritos de Lima o de Arequipa o de Cusco, tiene que tener en consideración esta ley y los ejemplos de los países que ya están construyendo así. Como estaba diciendo el ingeniero anteriormente, en Chile ya hay la calificación energética de los edificios. Desde el 2007 hay una agencia energética que se ocupa solo de esto, preparando profesionales, entonces concursos, controlando los proyectos que se hacen, apoyando a los constructores. Entonces, si toda la gente empieza a ver enfrente a un edificio, esto es calificado energéticamente, A, B, C, puede tener este beneficio, puede tener este ahorro, cuando uno va a comprar un departamento, empieza a ver lo que le conviene más. Y ahí empieza a cambiar el mercado, como pasó en los demás países. La envolvente térmica. Sí, una pregunta Sí. de esto. Estoy diciendo que, claro, bueno, creo que en Europa ya está fiscalizado todo eso y las construcciones ya se hacen con la debida, bueno, climatización del Claro, lugar, ¿no? sí. Pero si hablamos, por ejemplo, en Lima, en su mayoría, casas ya construidas, si se quisiera llegar a, no sé, a tener una respectiva confort térmico, ¿cómo podría ser para viviendas ya construidas o planificadas o hechas por los mismos habitantes, llegar a tener un confort térmico? ¿Cómo podríamos llegar a eso? Bueno, entonces, estos temas que estamos tratando se pueden aplicar, claro, es más fácil en la nueva construcción, porque uno ya lo piensa, lo prevé desde el proyecto, pero sí se pueden, como estaba diciendo el ingeniero anteriormente, aplicar a las casas ya construidas. Por ejemplo, con el hecho que en Lima no hay un clima tan rígido, pero sí hay el problema de la humedad, y igualmente en invierno hace frío, o el problema en verano, entonces el aislamiento que se podría poner en las fachadas o hacer fachadas ventiladas que permiten una cohabitación térmica diferente. Pero no es suficiente. La envolvente térmica, que es la parte entonces del exterior del edificio, no solo el aislamiento la parte importante, seguramente una de estas, la otra son los vidrios. Acá en Lima, donde los pocos edificios donde se pone doble vidrio en las mamparas, se pone por el ruido. De hecho, hay los vidrios Insulex, que son herméticos, y estos vidrios, acá lo vemos,